Según cifras de la ONU, se espera que para el 2030 México triplique el número de ciudades en comparación con las que cuenta actualmente. La organización, productividad y competitividad serán temas que implicarán grandes retos. En este video presentamos la aplicación de un enfoque para lograr la efectividad logística utilizando inteligencia colectiva. El trabajo de investigación es titulado Evaluación de la implementación de un centro de consolidación urbano en el centro histórico de la ciudad de Querétaro. Este proyecto estuvo a cargo de Guadalupe Yáñez Barrón, estudiante del CIATEC, bajo la dirección del Dr. Miguel Gastón Cedillo Campos y el maestro Jared Piña Bárcenas, investigadores del Instituto Mexicano del Transporte. El contenido de la presentación será el siguiente: introducción, seguido de antecedentes, metodología, análisis y resultados, conclusiones y trabajo futuro, y finalmente referencias. Empezaremos definiendo la distribución urbana de mercancías, que se refiere a las operaciones de entrada y salida de mercancías en una zona urbana. Se estima que estas operaciones producen el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, según estudios del Dr. Cedillo, estas operaciones interfieren con el resto del transporte urbano en cuanto al uso del espacio público. En términos económicos, pueden representar hasta el 28% de los costos logísticos totales de una empresa. Por otro lado, el crecimiento demográfico de un país seguirá avanzando. Según estimaciones, México pasará de contar con 384 ciudades registradas en el 2017 a 961 en el 2030, donde se concentrará el 83.2% de la población nacional. Esto implicará un gran reto para las zonas urbanas, pues es ahí donde se concentrará la fuerza productiva, científica y cultural de un país. Por ello, resulta fundamental ordenarlas, hacerlas más competitivas y eficientes, así como reducir los problemas de convivencia sociales y ambientales. Por otro lado, la falta de inteligencia colectiva hace que la implementación de soluciones sea guiada por intereses particulares, y este enfoque fragmentado hace que las soluciones tiendan a no ser óptimas. Lograr la efectividad logística de la distribución urbana de mercancías es un desafío que implica optimizar los costos logísticos, mejorar los tiempos de viaje, lograr la reducción del impacto ambiental, entre otros. Existen diversos modelos logísticos que se han desarrollado para dar solución a los problemas de integración y movilidad de la distribución urbana de mercancías. Uno de ellos es la implementación de un centro de consolidación urbano. La idea de este centro radica en ser instalaciones logísticas situadas en una proximidad relativamente cercana al área geográfica a la que sirve. Su propósito es evitar que los vehículos de mercancía con poca carga realicen entregas en la zona, lo cual es logrado mediante la consolidación de mercancías, pues al reunir en una unidad de transporte las cargas de diferentes proveedores que siguen una misma ruta, se espera que se abaraten los costos y se facilite el uso de recursos logísticos. Este enfoque del modelo logístico de los centros de consolidación ha ganado popularidad en los últimos años, y existen evidencias prácticas y teóricas sobre sus beneficios potenciales. Por ejemplo, podemos mencionar al centro de consolidación instalado en una ciudad alemana en el 2001, donde se obtuvieron resultados como la reducción de la distancia total recorrida, entregas más rápidas y, por lo tanto, ahorros en costos. Otro caso es la cadena multinacional 7-Eleven de Japón, que involucró el concepto de justo en secuencia aplicado de tal manera que para satisfacer la demanda del cliente se entregan varios artículos y en pequeñas cantidades con el fin de reducir inventarios en las sucursales, así como mitigar la escasez de mercancía y asegurar espacios para diversos artículos. Un ejemplo más es el Centro de Consolidación para Obras de Construcción en Londres, donde fue logrado un flujo rápido de material de construcción desde los proveedores hasta la obra. Se estima que se redujo hasta el 70% del número de vehículos en la zona y hasta en 80% de las emisiones de dióxido de carbono. El interés por implementar un sistema justo en secuencia
a partir de un centro de consolidación estima en facilitar la entrega de mercancía consolidada en el momento y lugar correctos. Por otro lado, dada la diversidad de productos a manejar y con ellos la complejidad logística y hacer entregas justo en secuencia, la adopción de la herramienta del Internet físico se hace evidente, en particular, el uso de contenedores modulares que permitan dar viabilidad a la consolidación del embarque. En cuanto a la revisión de la literatura, esta fue separada en 6 grupos. El primero destaca la importancia de incluir a diferentes partes interesadas durante el proceso de la implementación de un centro de consolidación, resaltando la importancia de compartir costos y obtener beneficios al tener objetivos comunes. El segundo está enfocada al diseño de estructuras de distribución, señalando la importancia de una buena ubicación del centro de consolidación y con ella los aspectos económicos, sociales y ambientales que pudieran generarse. Por otro lado, el diseño de transportes y recursos, pensando en las entregas del centro de consolidación a los minoristas, utilizando vehículos no contaminantes como bicicletas, motocicletas o vehículos eléctricos, entre otros. El estudio de consideraciones económicas fue otro de los rubros. En estos se estudió cómo un centro de consolidación afecta a la economía como generador de costos o como medio para reducirlos. Finalmente, los casos de estudio previamente mencionados. A continuación explicaremos la metodología utilizada. El propósito de este trabajo es cuantificar los efectos de la implantación de un centro de consolidación combinado con un sistema justo en secuencia y las herramientas del Internet físico. La propuesta se basa en la idea de que la mercancía se acondicione en un centro de consolidación como punto de concentración, distribución y regulador del tráfico de vehículos. Para describir y comparar la zona de servicio fue definido dos escenarios: sin centro de consolidación y B con centro de consolidación. Como primer punto fueron definidas las variables clave: capacidad de carga de vehículo, tiempo de viaje, distancia recorrida y costos. Para simplificar el modelo, se supondrá que varios parámetros son homogéneos, como la densidad de la demanda, la capacidad de los camiones, los costos unitarios, entre otros. Siguiendo la metodología de Roca, Ruy y Estrada, suponemos que una empresa tiene que servir a n clientes en una zona rectangular A, con una distancia ρ del centro del área de servicio a su almacén, como se muestra en la figura. Los lados 2W y P representan una partición de los lados del rectángulo. Esta partición resulta de la lógica de las estrategias de enrutamiento típicas. De esta manera, se diseña la ruta de entrega con el objetivo de minimizar los costos de distancia y tiempo asociado. También son definidos otros parámetros como la velocidad del vehículo dentro y fuera del área de servicio, los costos de distancias y tiempos asociados, la densidad de los clientes, que es definida como la cantidad de clientes en una determinada área, la capacidad de los vehículos utilizados y el tiempo perdido entre carga y descarga. Además, son definidos dos tipos de segmentos. El primero, Line Haul Distance, se refiere a la suma de las distancias definidas desde el almacén hasta el minorista más cercano y desde el último punto visitado hasta el almacén. Por otro lado, la Local Distance se refiere a la distancia recorrida durante la entrega de todos los artículos, de tal manera que la distancia total recorrida es la suma de Line Haul Distance con Local Distance. De esta manera, los dos escenarios serán comparados en términos de costos, distancias y tiempo consumido, asumiendo que todas las empresas tratan de minimizar estos parámetros. Utilizando las siguientes métricas, se determina el panorama general de cada uno de los escenarios. Por ejemplo, para el caso A, sin centros de consolidación, se calcula la local distance, Line Haul distance, tiempo y costos. Mismo sucede
con el escenario B, donde se implementa un centro de consolidación. La obtención de datos fue a través del proyecto Logistic Lab del Instituto Mexicano del Transporte, el cual convirtió una zona de 1 km² del centro histórico de Querétaro en el primer laboratorio de logística urbana en tiempo real de América Latina. Esto fue posible a través de un convenio de colaboración con diferentes actores de la iniciativa privada, autoridades municipales, asociaciones profesionales e instituciones académicas. En la figura se muestra la ubicación de las tiendas minoristas, puntos azules, y las bahías, rombos rojos, contando con un total de 28 bahías de carga y descarga, 159 clientes clasificados como tiendas de conveniencia o tiendas de barrio. Por el momento, se cuenta con la información de 4 empresas de productos alimenticios. Sin embargo, se espera que en el futuro se incorporen más compañías para lograr mejores resultados en este caso de estudio. En promedio, cada empresa atiende a 30 minoristas diariamente, invierte 21 minutos en el desarrollo de sus operaciones a través de las bahías de carga y descarga. De esta manera, nuestros datos iniciales fueron A igual a 1, delta igual a 159, M4 y N30. Como primer punto, se ubicaron los almacenes de los proveedores participantes que distribuyen productos en la zona de estudio. A partir de ello, fue posible ubicar de manera teórica un centro de consolidación basada en la metodología P-mediana. La velocidad dentro y fuera del área de servicio fue en promedio de 25 y 50 km/h, respectivamente. Los cálculos de los costos de distancia y de tiempo fueron estimados según estudios de la DGAF en el 2018. Por otro lado, para el caso del parámetro C, que se refiere a la capacidad de los camiones, esta fue asumida de manera homogénea como un camión tipo C2, con capacidad de 126.5 metros cúbicos, y para la ampliación de la capacidad de los vehículos, fue considerado un tipo T13C2, con capacidad de 177 metros cúbicos. El resumen de los parámetros utilizados para este estudio se muestra en la tabla 4. Para tener una visión del desempeño de las métricas, algunos de los parámetros se analizaron de forma aislada, es decir, los parámetros restantes fueron fijos. Por ejemplo, para la figura 12 se muestra la variación del parámetro M, que representa el número de empresas, con la métrica Local Distance. En esta gráfica podemos observar la disminución de la distancia implementando un centro de consolidación. En la segunda gráfica mostramos la variación del parámetro M con respecto a la métrica Line Haul Distance, y para este caso resulta más eficiente el escenario A, sin centros de consolidación, resultado de que las empresas tendrían que llegar al centro de consolidación antes del minorista. Finalmente, en cuanto a la evaluación del tiempo, mostramos la variación del parámetro N, que representa a los clientes. La figura 14 muestra el ahorro del tiempo al aumentar el número de minoristas atendidos por empresa. Los resultados del costo total se presentan en la figura 14. En esta gráfica se varía el número de empresas que participan en el centro de consolidación. En este ejemplo en particular se obtuvieron ahorros del 49%. Sin embargo, debemos tener en cuenta que las empresas participantes no representan el total de los proveedores. A manera de conclusión, tenemos que este trabajo se ha implementado un modelo que utiliza un centro de consolidación para reducir los costos operacionales en la distribución urbana. El utilizar sistemas de aprovisionamiento como justo en secuencia e Internet físico coadyuvan a dicha reducción, pues ambos persiguen el mismo objetivo, lograr la efectividad de la cadena de suministro. Para el caso de estudio, los resultados particulares son prometedores y representan ahorros de hasta el 49%. Sin embargo, la participación de un número mayor de empresas permitirá alcanzar ahorros globales del 14%, como lo reportó para su caso de estudio Roca Ruiz Estrada en el 2012. En futuros trabajos se buscará incrementar la participación tanto de proveedores como tiendas minoristas o incrementar el área de estudio.
Además, quedará pendiente las pruebas piloto aplicadas a empresas y tiendas minoristas, haciendo una comparación de la teoría con la práctica. Estas son algunas de las referencias utilizadas para la realización de este trabajo. Dejamos los correos de contacto y agradecemos que haya visto este video. Gracias.